La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Damos gracias a Dios porque nos permite continuar adelante en este camino, a pesar de todo lo que pueda estar pasando alrededor de sus vidas, de mi vida. Todos tenemos diferentes circunstancias, diferentes pruebas, dificultades, tentaciones, qué sé yo. Pero lo importante y lo valioso es que a pesar de todo, continuemos perseverando en este camino, que ustedes saben que es hasta el fin y es como una carrera, como lo describe Pablo, que no termina sino hasta que partamos de este mundo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, primero que todo en esta tarde, para que podamos ser bendecidos a través del mensaje de la Escritura. Bendito Padre Celestial, solo a ti pertenece la gloria, Señor. Solo tú la mereces, Dios. Nosotros somos tu creación, nosotros somos tus hijos, Padre. Y aquí estamos. Queremos aprender, queremos entender lo que tú quieres hablar en esta tarde, Dios. Y que en cada uno de los corazones de las personas que escucha este mensaje, Señor, haya una disposición para meditar en ello, Señor, y para llevarlo a la aplicación en su vida, Padre, porque es de suma importancia que la palabra que tú nos das la apliquemos para que podamos ser bendecidos a través de ella y podamos madurar en la vida cristiana. Te damos muchas gracias y dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y el tema bajo el cual yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, y que Dios quiere que hablemos, titula Consolados para consolar. Cuando nosotros hablamos de uno de los temas centrales de la segunda carta a los Corintios, podríamos decir que trata sobre las condiciones del cristiano dentro de la iglesia. Y hay que recordar y hay que tener en cuenta que la primera carta a los Corintios trata sobre las condiciones y las correcciones en la iglesia, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que comprendamos esos aspectos que tienen que ver con los contextos y los temas que se tocan en cualquier libro de la Biblia, para que podamos tener una comprensión más clara de cualquier tema. Antes que nada, yo quiero dedicar un momento a hablar sobre tres palabras muy importantes que yo puedo destacar en evidencia de parte de Dios hacia nosotros, sus hijos, en estos versos que yo les acabo de leer y en todo ese mismo eh, capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Y esas tres palabras son muy sencillas pero muy importantes. Y es amor, misericordia, o podríamos llamarlo también compasión, y finalmente gracia. Empecemos por el amor. La Biblia nos habla en numerosos pasajes acerca del amor de Dios. Y diríamos que es una expresión teológica que va más allá de un sentimiento, decir que Dios nos ama. Es cierto
porque Dios nos ama, claro, eso es completamente cierto. Y yo diría eh, que nosotros no alcanzamos ni siquiera a comprender hasta qué punto nos ama Dios. Yo creo que si nosotros llegáramos a dimensionar el amor que Dios tiene por nosotros, cuánto nos ama Él, nos quebrantaríamos a tal punto que yo diría que hasta no podríamos contener las lágrimas al darnos cuenta todo el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros como cristianos. Mira, hermano, por el amor de Dios recibimos consolación, y esa consolación que nosotros recibimos como cristianos debemos replicarla como una expresión de amor hacia nuestros mismos hermanos. Y ya más adelante les voy a explicar esto para que lo entendamos de mejor manera. Quiero seguir destacando estas tres palabras de las cuales les estoy hablando. Como ya sabemos, la primera es amor, y el amor de Dios lo conocemos y sabemos cómo se expresa a través de la escritura para con nosotros los cristianos. Ahora, ¿qué es la gracia? Sabemos y también tenemos claro que significa un favor inmerecido, lo cual quiere decir que Dios nos salva sobre una base completamente distinta que no tiene nada que ver con el mérito propio. Y en esa gracia es donde nosotros encontramos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia significa que Dios nos ha amado tanto que nos ha provisto un Salvador, porque Él no podía salvarnos, nosotros no podíamos salvarnos de ninguna otra manera. Solamente el sacrificio de Jesús es el medio por el cual los cristianos somos salvos. Y eso es una expresión de la gracia de Dios y de cómo nos damos cuenta y cómo llegamos a dimensionar un poco nosotros, los cristianos, de hasta dónde nos ama Dios. Y aquí, cuando estamos hablando de estas dos palabras, cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de amor, nos encontramos que estamos enlazando esto con los pasajes que yo le leí al principio, cuando hablamos de un Padre de misericordia y compasión. ¿Por qué lo digo? Porque si usted lo analiza, si usted lo medita, Dios nos vio como los seres completamente destruidos y perdidos por el pecado, y al actuar con gracia y con amor por habernos salvado, tuvo misericordia y compasión por cada uno de nosotros y depositó esa gracia en nosotros, amándonos. Y cualquier cosa que usted y yo somos y tenemos hoy como hijos de Dios es una muestra de la compasión y la misericordia de ese Dios. En realidad, la Biblia dice que Él es rico en gracia y en misericordia. Si nosotros llegáramos a necesitar algo material, o por ejemplo el dinero, por lo general vamos a un banco para pedir un préstamo. Pero si nosotros necesitamos misericordia, compasión, ayuda, cualquiera de estas, debemos de ir a ese Padre de misericordias. Él es la fuente del amor, es la fuente de la misericordia, la fuente de la compasión y es la fuente de la misma gracia, hermanos. Y cualquier cosa que usted y yo poseamos, cualesquiera, en este mundo, sea material o espiritual, sea mucho o poco, es inmerecido, hermanos, y se debe a la misericordia de Dios. Y aquí vamos a abarcar una de las características de Dios que bendice y cobija al creyente, pero que implica también un requisito importante de cumplimiento alrededor de la esfera de la iglesia. Ya lo vamos a ir entendiendo, hermanos. Mire, todo lo que nosotros tenemos, ya sabemos, se debe a la misericordia de Dios. Incluso yo diría que los momentos difíciles y aún las enfermedades. Por eso es que los primeros 7 capítulos que tenemos aquí adelante, y lo invito a que los lea, de la segunda carta de los Corintios, Pablo trata mucho sobre la misericordia de Dios
el consuelo de Dios precisamente donde nosotros los cristianos lo necesitamos en los planes de la vida, porque en medio de todos los planes de la vida hay momentos buenos y hay momentos difíciles, hay momentos de alegría y felicidad, momentos de tristeza, desconsuelo, qué sé yo, hermanos. Yo diría que el sufrimiento es una prueba decisiva para el cristiano y Dios es el Dios de todo consuelo para que ese sufrimiento pueda ser pasado en paz por el cristiano. Dios nos va a consolar, hermanos, en cualquier circunstancia, sea en un hospital, sea ante la muerte de un ser querido, sea ante cualquier problema económico, social, físico, hermanos. Hay numerosas formas de tener circunstancias, por eso le digo, y por eso le mencionaba al principio que cualquiera de nosotros tiene diferentes tipos de circunstancias y situaciones difíciles, pero lo importante es perseverar en este camino porque tenemos un Dios que nos consuela. Él lo puede consolar a usted y me puede consolar a mí en cualquier lugar, en cualquier momento, hermanos, y en cualquier circunstancia. Y realmente cuando nosotros entendemos eso y cuando nosotros conocemos cómo actúa Dios en cada uno de nosotros, es cuando podemos decir con autoridad, como lo dijo el apóstol Pablo, que Él es el Dios de toda consolación. Ahora, hasta este punto todo es claro, pero hay que tener en cuenta que existen dos tipos de consuelo que suceden muchas veces en la vida de las personas. Uno es auténtico y el otro es falso. ¿Por qué lo digo? Porque hay momentos donde uno escucha a algunas personas hablar en medio de una circunstancia, una situación difícil, donde con resignación menciona la palabra, si Dios lo ha permitido, si Dios ha permitido que esto suceda, yo lo acepto. Como les digo, con resignación y como con cierta inconformidad por aquello que están viviendo, cuando en realidad esas personas no quieren aceptar y se rebelan contra lo que está pasando en sus vidas. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Nosotros tenemos también que ser sinceros con Dios y en medio de esas circunstancias que pueden ser dolorosas, debemos expresar a Dios cómo nos sentimos. Eh, Al fin y al cabo, es algo que no nos agrada en absoluto y a ningún ser humano le gusta pasar por dificultades, eso es claro. Y de todos modos, hermanos, Dios ya sabe lo que nos está pasando y Dios ya sabe lo que nosotros sentimos. Entonces no tenemos por qué escondernos bajo una consolación falsa que no demuestra realmente lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Por eso es que decimos que hay cierto consuelo genuino, podríamos llamarlo genuino, y otro que no lo es, porque no estamos siendo transparentes delante de Dios con lo que hay en nuestro corazón en medio de una dificultad. Teniendo en cuenta eso, hermanos, hay una pregunta que complementa todo esto que yo les estoy hablando y que nos ayuda a entender un poquito, de una forma un poquito más clara, esa característica de Dios como consolador, esa exposición de Dios como un Dios consolador, y es: ¿quién cumple esa función de consolador en la Trinidad? Porque recuerde, hablamos de un Dios, y hablamos de una Trinidad que compone un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese consolador en la Trinidad? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Porque Pablo habla de un Dios de consolación, pero uno se pregunta, ¿es Dios mismo como Padre? ¿O, o quién de las personas de la Trinidad cumple esa función como consolador en la vida del creyente? Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y este pasaje que yo les acabo de leer se replica en otros, como Juan 14:26, Juan 16:7 y Juan 15:26. Ahí puede verificar que se sigue hablando del Espíritu Santo como consolador, porque ese es el que está mencionando Jesús en este pasaje que yo les acabo de leer, el consolador. Note que podemos encontrar aquí, cuando yo les leo este pasaje, una conexión muy fuerte entre los pasajes iniciales de la segunda carta a los Corintios, los que leíamos al principio, y el Evangelio de Juan, porque hablamos de un consolador, y Juan lo replica varias veces en el Evangelio. Y si nosotros hablamos de Juan, hablamos del apóstol del amor, el llamado apóstol del amor, y que nos revela a través de las mismas escrituras la confirmación de que el consolador es el Espíritu Santo. Ese es el que está a nuestro lado todo el tiempo, cualesquiera que sea la situación. Entonces, sabiendo que es el Espíritu Santo, surge la pregunta, bueno, ¿y qué es un consolador? ¿Qué función cumple un consolador? Porque yo creo que nos hemos pasado mucho tiempo de nuestra vida mencionando este tipo de pasajes cuando pasamos por dificultades, pero muchas veces ni siquiera entendemos qué es un consolador, cómo es esa función del Espíritu Santo como consolador en nuestra vida y cómo nos apropiamos de eso para llevar la vida espiritual, la vida cristiana, en paz aún en medio de las peores tormentas. Entonces, ¿qué es un consolador, hermanos? No es alguien que simplemente diríamos que se limita a besar las heridas de alguien, las heridas que podamos tener a raíz de cualquier tipo de dificultad o circunstancia adversa. El consolador, diríamos, es un ayudante, es alguien que fortalece, alguien llamado para ayudarme, para darme fuerzas, para aliviar mi soledad, mi momento difícil, para mitigar mi dolor, para calmar mis temores. Son muchas cosas, hermanos. Y el Espíritu Santo quiere hacer ese auxilio en momentos de sufrimiento o problemas donde aparentemente no vemos ninguna solución. Yo lo llamaría como, y de acuerdo a esta palabra consolador y esta palabra como función del Espíritu Santo en el idioma original, como alguien llamado al lado de. Y ese lado de es al lado de nosotros, en su función como consolador, como un amigo que está ahí para nosotros todo el tiempo y que nos ayuda para que podamos sobrellevar cualquier circunstancia. Salmos capítulo 30, versículo 10 dice, escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Este lamento que estamos leyendo aquí en los Salmos demuestra un alma que necesita un consolador. Y ese Dios de consolación nos ha dado ese consolador, el Espíritu Santo. Ahora es muy reconfortante como creyentes encontrar estas palabras que nos garantizan una compañía incondicional, claro, y que es fundamental para las batallas de la vida, mayormente en la vida espiritual, porque la vida cristiana muchas veces, y quiero abrir un paréntesis aquí, muchas veces la gente la ha tomado como algo fácil, algo sencillo de llevar, un camino donde se acaban los problemas, las dificultades, y eso es lo que muchas veces ha predicado la gente y que ha hecho que muchas personas lleguen al supuesto evangelio y después se decepcionen completamente de lo que viven, porque el evangelio no quiere decir, y el camino con Cristo no quiere decir que los problemas se acaban. Muchas veces, inclusive, los problemas pueden ser aún más difíciles, pero es el único camino que tenemos para llegar al cielo, hermanos. Como les digo,
es muy reconfortante encontrar esas palabras que nos garantizan esa compañía incondicional, esa compañía fundamental para las batallas de la vida. Pero como todo en la escritura y en las bendiciones de Dios, debemos tener unos deberes al respecto. Debemos obedecer para poder recibir esas bendiciones que Dios nos promete. Me explico un poco mejor, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la salvación a través de Cristo, sabemos que no está destinada únicamente para el beneficio de quienes la reciban, sino que cada creyente, si yo soy salvo hoy, si usted es salvo hoy, tiene el deber, a su vez, de replicar el mensaje para alcanzar a otros, para que esa misma gracia que se derramó sobre su vida se derrame sobre la vida de otras personas. Y así también en la esfera de la relación entre los mismos hermanos. Por eso les mencionaba eso. El consuelo que yo recibo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, capacita mi vida para consolar a quienes lo necesitan, hermanos. Tenga muy presente esto. Si usted se siente consolado por Dios en medio de las aflicciones, como creyente, usted va a sentir la disposición de consolar a otros, porque parte, diríamos, de una experiencia que le permite entender ese consuelo que proviene de ese Dios. Por ejemplo, ninguna persona, hermanos, puede ser salva por la experiencia de otro. No. Ni siquiera una persona puede llegar a experimentar el amor y el perdón de Dios si ni siquiera siente la necesidad de ser perdonado. Y las personas no entienden, no entendemos los cristianos el amor de Dios hasta que no lo experimentamos en nuestra propia vida, hermanos. ¿A qué voy con esto? No podemos conocer a Dios por experiencias ajenas, sino por el mismo fuego de la prueba que vivimos en nuestra vida, hermanos. Y cada cristiano la vive conforme va caminando en esta vida en el cristianismo. Usted no va a poder consolar a otro mientras que usted y yo no sintamos esa necesidad de ser consolados, no hayamos sido consolados Dios en medio de las pruebas. Por esa misma razón es que las tribulaciones son importantes en la vida del creyente. No solo traen el beneficio de la formación del carácter y de la madurez en un creyente, sino que le permite replicar el consuelo que ha recibido para ayudar a otros, para apoyar a otros cuando también viven dificultades y problemas. Mire usted el amor de Dios. Ese amor de Dios se ha reflejado en cada creyente a través primero de la misericordia que hoy nos hace salvos. Y el creyente como un hijo de Dios debe dar ese mismo amor que Dios le ha dado, que Dios ha dado por él. A eso está llamado el cristiano. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué? Porque la Biblia dice muy expresamente que como personas hoy salvas y que hemos experimentado de Dios la gracia, la misericordia y el amor, debemos parecernos cada día más a Jesucristo. Y ese parecernos cada día más a Jesucristo es replicar lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y eso dónde está? Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es lo importante, hermanos, que debemos destacar aquí de esto que yo les estoy hablando. Es algo, podemos decirlo, maravilloso que tenemos de Dios, quien nos puede consolar en todas nuestras aflicciones. Una cosa, hermanos, importante es que tener consuelo cuando todo parece ir muy bien, o podríamos decirlo cuando el sol brilla y cuando alguien nos anima y estimula, es muy bueno. Pero cuando realmente nosotros necesitamos ese consuelo es en los momentos de tristeza, cuando tenemos dificultades y problemas en nuestras vidas. Y cuando nosotros lo vivamos, lo experimentemos en nuestra vida y entendamos
este pasaje que nos habla de ese Dios de toda consolación, ese Padre de misericordias, vamos a, vamos a poder entender y aplicar esto en nuestra vida y decir, como decía Pablo, que Él es el Dios de toda consolación. Y vamos a poder ver más adelante en estos escritos de Pablo que él experimentó esa clase de consuelo cuando se enfrentó a aflicciones y dificultades. Pablo no solamente recibió consuelo de parte de Dios, sino que si usted se fija y va adelante a las cartas paulinas y en sus epístolas se va a dar cuenta de que sus hermanos en la fe lo consolaron cuando él pasaba momentos difíciles para que él continuara adelante predicando el mensaje con mayor fuerza, aunque aún Pablo llegara aún ser amenazado hasta de muerte, hermanos. Entonces, cuando Pablo habla de este pasaje que leíamos al principio, Pablo lo habla desde la experiencia y dice que nosotros recibimos de Dios la consolación en medio de las dificultades, pero que nosotros debemos replicarla a nuestros hermanos en la fe cuando ellos estén pasando por esas mismas dificultades. Y es que nosotros necesitamos, hermanos, entender, porque yo creo que eso es lo que muchas veces ha fallado en la vida de muchos creyentes y por eso vivimos la vida cristiana a veces con tantos tropiezos y tantos momentos difíciles para sobrellevar los problemas. Y es que necesitamos la seguridad de la presencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, cualesquiera que sean. Yo sé que muchas veces pareciera en ciertos momentos que Dios se alejara de nosotros, pero aún en los peores momentos es cuando Dios está ahí y eso donde lo entendemos. Eso lo entendemos a través de las escrituras. Mira, hermano, no es que exista como una escala en la cual se mida en qué nivel de dificultades se encuentra Dios con nosotros y en cuál nos abandona, no. Como morador en nuestra vida, el Espíritu Santo es el consolador para todo tipo de momento difícil, sea pequeño o sea muy grande. Y aquí es donde voy con el ser recíprocos con lo que recibimos de parte de Dios. Porque lamentablemente, hermanos, el cristianismo hoy es prácticamente solo teoría para muchas personas. Para otros es como una profesión. Y para muchos creyentes profesantes es como un traje o como un vestido que usa en ciertas ocasiones especiales, en ciertos momentos y que les resulta cómodo. Para otros es como un ritual estancado y yo lo llamaría un vocabulario porque se adopta un vocabulario que está vacío de significado, hermanos, que no revela la verdadera vida espiritual. Y permítame decirle, hermano, que la prueba del cristianismo está en la forma de vivir esta vida, en la forma como aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y cómo obedecemos a lo que ella nos menciona. Claro, Dios nos promete consolación, pero nosotros debemos consolar a otros en los momentos difíciles. Dios promete perdonarnos, pero debemos perdonar a los que nos ofenden a nosotros también, hermanos. Dios nos ama y nosotros y somos llamados de parte de Dios, de parte del mismo Jesucristo, a amar a otros como Él nos ha amado. Todo lo que usted y yo tenemos se debe a la misericordia de Dios y también lo tenemos para beneficio de los demás. Indiferentemente de lo que poseamos, hermanos, Dios nos ha dado las cosas para que las compartamos con otros, tanto en la esfera material, mayormente en la espiritual, hermanos. Y nos lo ha dado, vuelvo y repito, como una muestra de amor y misericordia, salud, bienes materiales, talentos, dones, una cantidad de cosas, hermanos, que Él quiere que los utilicemos, tanto para su gloria como para compartirlos con las demás personas, con los demás hermanos en la fe. Y que también tengamos muy presente que si tenemos que enfrentarnos con el sufrimiento o si estamos sufriendo por causa del Evangelio, es porque Él lo permite y en todo eso está actuando
todas estas características de las cuales he hablado. En conclusión, hermanos, y voy terminando con esto, podemos decir que el consuelo de Dios no es solo un alivio momentáneo para nuestras aflicciones, sino que es una herramienta viva que edifica el cuerpo de Cristo, porque Pablo está hablando directamente a la iglesia. Y Dios en ese inmenso amor nos salva con gracia, nos salva por su gracia, nos rodea con su misericordia y nos fortalece en nuestras tribulaciones mediante el Espíritu Santo, el cual llamamos nuestro consolador. Pero por eso es que ese consuelo tiene un propósito mayor y es capacitarnos para consolar a otros. Así como nosotros hemos sido sostenidos por Dios en los momentos más oscuros y más difíciles de cada una de nuestras vidas, usted los conoce, yo conozco los míos, y así cada uno de nosotros estamos llamados a extender esa misma gracia, ese mismo amor, esa misma misericordia, esa misma consolación a quienes atraviesan sus propias tormentas, hermanos. Porque recuerda, hermanos, y con esto termino, nosotros fuimos consolados para consolar, hermanos. Y seguimos siendo consolados para consolar. Yo espero que este mensaje nos haya servido, nos lleve a meditar un poco, que de verdad comprendamos, porque muchas veces hablamos de muchas características de Dios, pero no se reflejan en nuestra vida. Y si Dios lo está hablando hoy es porque, claro, Él quiere consolarnos a través de su Espíritu Santo y para eso hay que tener muy buena relación con Dios a través de la Escritura. Pero Él también quiere que llevemos consolación a quienes pasan por dificultades o por cualquier tribulación en sus vidas. Bendito Dios Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella, Señor, encontramos refugio, a través de ella encontramos consolación, misericordia, amor, gracia, paz, Señor, en medio de cualquier circunstancia, Señor. Gracias te doy por cada una de las personas que escucha este programa. Te pido que esto no sea un mensaje más, Señor, sino que esto tenga propósito en la vida de cada uno de nosotros. Que de verdad lo vivamos, lo interioricemos, lo llevemos en nuestro corazón para que pueda dar el fruto que tú quieres que dé, Señor. Y podamos ser transformados a través de ese poder que reside en tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Yo bendigo a cada una de las personas que escucha este programa y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos.